Gracias, Daniel. El periódico Reforma da a conocer hoy una nueva encuesta, es la última encuesta para la presidencia de la República. Es un ejercicio copatrocinado por Radio Centro. En la línea telefónica, Lorena Becerra, encargada de encuestas del periódico Reforma. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, Lorena, buenos días. ¿Cambia mucho el panorama o ya no cambia nada en comparación con las encuestas anteriores? Pues no, Sergio, fíjate que en realidad seguimos observando una ventaja muy grande de Andrés Manuel López Obrador, que en este momento también se registra por encima del 50% de intención de voto, con 51%, y en segundo lugar tenemos a Ricardo Anaya con 27%, en tercer lugar a José Antonio Amid, y en último lugar a Jaime Rodríguez el Bronco. Entonces en realidad se parece mucho no solo a la que hicimos hace un mes, sino que también la tendencia no ha cambiado mucho desde que iniciaron las campañas. De hecho, Lorena, en la encuesta que se publica el día de hoy, dicen pues prácticamente AMLO de inicio a fin con esta tendencia, ¿no? Con estos datos. Generalmente lo que vemos en las campañas es que conforme va transcurriendo, pues se van bajando o se van emparejando, pero aquí la verdad es que la distancia siempre se ha mantenido. Así es, Lupita, y un poco lo que estábamos observando es que en realidad parece que el sentido general de la elección sí empezó a definirse incluso antes de que empezaran las campañas, más bien al finalizar las precampañas, cuando empieza pleito entre el PRI y el PAN, prácticamente por el segundo lugar, y ahí se genera un espacio de crecimiento importante para López Obrador, que ha mantenido una imagen muy positiva en el transcurso de todas las campañas y que en todo lo que medimos como atributos de capacidad para gobernar y su posibilidad de cambiar las cosas en México destaca mucho. Lo que sí observamos, Sergio y Lupita, es que sí hay un cambio ligero en esta encuesta, en esta medición, en donde sí empieza a sobresalir en algunos temas negativos López Obrador, cosa que no había sucedido. Actualmente se le identifica como el candidato que podría desestabilizar al país y el candidato que es un peligro para México. Esto no había sucedido previamente. Entonces esto sí puede ser un efecto de los mensajes de contraste que hemos visto, por lo menos en el último mes. Estaba yo viendo precisamente pues las encuestas realizadas desde que empieza la campaña, que es en el mes de abril, pero la verdad es que si vemos encuestas, por ejemplo, de fines del 2017, aunque cuando todavía no había candidatos oficiales, pero estaban en proceso de serlo, en la precampaña también, ahí sí veíamos una contienda mucho más cerrada, o sea, pero ya cuando empieza, a partir de que empieza la campaña, ya estaban los dados echados, ¿no? Ya la diferencia no es muy grande. Así es, Sergio. De hecho, nosotros todavía tuvimos una medición en donde estuvo a 10 puntos Ricardo Anaya de López Obrador, pero después ya cierran las precampañas, que como vemos, pues fue prácticamente un ejercicio de ensayo de campaña, porque no todos fueron, todos los candidatos no tuvieron contendientes, entonces empezaron sus inicios como candidatos únicos de sus partidos o de sus alianzas. Cierra la precampaña y ahí es donde ya básicamente ya no vemos movimiento. Lo que sí vemos, bueno, es que en nuestras mediciones López Obrador sobrepasa el 50% a finales de mayo, pero sí, el resto de los candidatos se rezagan y sí hemos mantenido un claro segundo y tercer lugar en las mediciones, pero pues sí, muy distantes del liderazgo de López Obrador. Pues sí, porque a pesar de que el PAN, el Frente, tiene 27 puntos, pues Andrés Manuel en esta medición tiene 51, ¿no? Así es, Lupita. Y lo que también estamos observando en esta medición es ya el tema de diputados federales. Uh-huh. En las coaliciones, Morena, PTP alcanza 43%, entonces está rondeando la posibilidad de una mayoría, pero obviamente esto va a depender de muchas cosas. Y la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano se queda en 30. Entonces, pues sí podemos ver que puede haber un congreso en donde va a haber una posible, pluralidad al menos, uh-huh, de Morena y sus aliados, y una segunda fuerza con el PAN y sus aliados. Lorena, seguimos recibiendo mensajes de gente que nos dice que no se debe creer a las encuestas, que porque una encuesta de 1,000 personas no vale nada en un país de 80 millones.
Sí, de hecho, este es el debate que tenemos prácticamente en cada elección y pues básicamente es un poco un mensaje de las personas que no ven a su candidato sobresalir, digamos. Ahora, el tema aquí, esta encuesta es realizada de 1.200 entrevistados, de hecho, a nivel nacional, y la idea de las encuestas es presentar un panorama de cómo va la carrera de caballos en este momento al cierre de las campañas. Obviamente la decisión del domingo de la gente que salga a votar, que ejerza su preferencia, su derecho a elegir, esa va a ser obviamente el asunto más importante de estas campañas. Aquí lo que estamos viendo es cuáles son los temas que están impactando en los votos, un poco lo que comentábamos de si impactaron o no los debates, los spots, las campañas, los mensajes, etcétera, y sí un orden de preferencias para la población. En el pasado se le ha prestado mucha atención a las veces en que se equivocan las encuestas, pero ¿con qué frecuencia se equivocan las encuestas de forma significativa? Bueno, pues básicamente, por lo menos en la experiencia mexicana, lo que hemos observado es que las encuestas se han equivocado históricamente un poco cuando hemos visto alianzas atípicas. Por ejemplo, en el 2010, cuando empezaron una serie de alianzas PAN-PRD a nivel estatal, ahí fue más difícil medir estas alianzas. Posteriormente con partidos de nueva creación, un poco los partidos más pequeños, que a veces es más difícil por el margen de error. También en su momento cuando empezaron las candidaturas independientes. Y luego un reto muy importante, pues sí son las elecciones que son muy cerradas, ¿no? Eso obviamente pues porque lo que platicábamos recientemente, por ejemplo Veracruz, ¿no? En donde tenemos un empate real entre los dos candidatos, pues ahí se vuelve incluso un poco más difícil medir, ¿no? Y también cuando existen ciertos factores externos como cuestiones de inseguridad muy fuertes, en donde es difícil llegar a ciertos lugares o las personas no nos quieren contestar. Pero en general, la historia de las encuestas en México ha sido bastante exitosa. Ahorita todas coincidimos en el puntero. El margen de victoria, ¿no? O de ventaja es en el que variamos un poco, y también en el segundo y tercer lugar. Pero ahorita creo que todos estamos por lo menos con una tendencia de que López Obrador es un líder claro. Bueno, oye, ¿y estos negativos qué tanto afectarían ya para este cierre, estos negativos que hablabas de Andrés Manuel López Obrador, siendo que tiene, pues, la verdad, un porcentaje muy, muy alto? Ya se cierra, tenemos este periodo del día de hoy de cierre de campañas y luego unos días de reflexión y hasta ahí. ¿Eso cambia la situación, crees que de manera muy drástica? Es muy importante tu pregunta, Lupita, porque en realidad lo que vemos es que su imagen general no cambia. Es el candidato con una imagen más positiva, incluso sus positivos aumentaron ligeramente en esta medición. En esos temas en específico, como un peligro para México, porque es una etiqueta que se le puso desde el 2006, o una posible desestabilización del país a causa de su gobierno, también son los únicos. Son temas en los que yo creo que si la campaña hubiera seguido otros 2 o 3 meses, posiblemente pudiera afectar su imagen, pero en este momento, en estas alturas de la contienda, con los positivos que tiene y con los atributos que se le ven como su capacidad para gobernar y en temas específicos como seguridad, corrupción, educación, economía, yo creo que no van a lograr tener un impacto en detrimento de su respaldo electoral. Lorena Becerra, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, hasta luego, muy buenos días, y ya no tendremos más encuestas. Son las últimas que permite la ley. Bueno, y la Coalición por México,